bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver SAM, que quedó rezagada la semana pasada, pero no quise incorporarla porque si no el video iba a quedar demasiado largo. También vamos a ver SMU, que es parte de lo que significa el holding de Unimark. Y también vamos a ver inversiones Trikahue, que en verdad es básicamente ver Pehuenche, que tiene un porcentaje súper pequeño, es cerca de un 3% en la participación de Pehuenche. Así que démosle. Partamos entonces con la sociedad matriz SAM, que es parte de Quiñenco. Vemos los ingresos por actividad ordinaria subiendo un 7%, el costo de venta un 6% y por lo tanto la ganancia bruta sube un 10%. En cuanto a los márgenes, se mantienen relativamente parejos, siendo un 30% de margen el 2024 y un 29% de margen el 2023. Luego seguimos bajando, vemos que los gastos de administración disminuyeron, lo cual es positivo. En general los gastos de administración aumentan por el aumento de la inflación, pero aquí va bajando. Puede que tenga que ver con el hecho de que se deshicieron de cierta parte del negocio. Los otros números son relativamente pequeños, por lo tanto no vale la pena mirarlo. Llegamos por lo tanto a la ganancia operacional, lo cual aumentó un 35%, principalmente yo creo motivado porque hay una mayor ganancia bruta y porque atajaron este costo de gasto de administración. Así que pasamos de 68 a 91 y también hubo una expansión de márgenes. Pasamos de tener un 12% de margen operacional en el 2023 a un 16% de margen en el 2024. Seguimos con la parte más contable. Ingresos financieros aumentando bastante, un 27%, súper bien ahí, y los costos financieros disminuyendo un 23%. Así que excelente cómo lo están haciendo. Seguimos bajando, estos números son relativamente pequeños, así que no los voy a mirar. Y llegamos a la ganancia antes de impuestos, que aumentó un 65%, pasando de 63 a 105. Y también hay una expansión de márgenes, pasando de un 12% de ganancia antes de impuestos a un 18% en el 2024. Así que súper bien ahí, pues, aumentando los márgenes, aumentando la ganancia, aumentando todo. Así que, y es bastante orgánico en el sentido de que todo nace desde una mayor ganancia bruta. No hay cosas contables entre medio que no estén tergiversando los números. Luego, seguimos. Vamos a los gastos por impuestos. Y aquí notamos que se están anotando un 43% de impuestos y el año 2023 se anotaron un 60%, así que habría que ir a ver la nota 21.3 para saber exactamente por qué están anotándose tanto impuesto. Y llegamos finalmente a la ganancia después de impuestos, que es 60 en comparación a los 25 del año 2023. Así que si se fijan es más de un por dos, así que súper bien ahí. Y después tenemos esta parte de ganancia procedente de operaciones discontinuadas, que esto pertenece al negocio que vendieron. Entonces aquí se anotan una ganancia discontinuada de 482, lo cual es muy superior al 25 que ganó el 2023. Por lo tanto, si es que vemos la ganancia ya final, claro, evidentemente bajó un montón, pasó de 507 a 60. Pero hay que tener en cuenta de que está esta ganancia discontinuada. Por lo tanto, antes de pasar a la valorización por PER, echémosle una mirada a cuánto vendieron los activos de los puertos y la logística. Entonces, ellos vendieron a este precio, a 994 millones de dólares, todo a Hapag-Lloyd, pero evidentemente hay cosas contables y tienen que pagar impuestos por esta venta. Entonces ellos anotan una pérdida por la reversa de los activos que ellos tenían contabilizados como activo, evidentemente, así que eso ya no está, por lo tanto se lo anotan como pérdida. Y también hay otras cosas de resultados, etcétera, etcétera, y ciertos gastos asociados a la venta. Supongo que hay varias cosas operacionales, ya sea tener abogados, etcétera, porque Hapag-Lloyd al final es una empresa multinacional. Por lo tanto, antes de impuestos quedan con 544 millones de dólares y después de pagar impuestos quedan con 421 millones de dólares líquidos. Así que parte de esto es lo que se muestra acá, en los 482,462. Ok, habiendo pasado esto, vamos a la valorización por PER. Evidentemente no deberíamos tomar en cuenta las operaciones discontinuadas, así que solamente voy a tomar las operaciones continuadas, que son estos números de acá, y no me lo dan por acción, así que hay que calcularlo. Y por acción sería
esto que está acá, que son 0.00618, y para el año 2023 son 0.00262. Ya que estoy haciendo esto en dólares, también voy a ver el precio en dólares. Así que actualmente está a 0.1161 y para el cierre del 2023 estaba a 0.1227. Así que si calculamos el ratio PER, actualmente se encuentra a un ratio de 19.1 y para el año 2023 está a un ratio de 46.8. Ahora, para mirar un poco más estas operaciones discontinuadas, ellos tienen una nota en donde especifican todo respecto a las operaciones discontinuadas. Entonces aquí está la ganancia bruta, aquí está otra ganancia o pérdidas que es la ganancia que aparece acá, como la ganancia antes de los impuestos. Y después está finalmente cuánto se anotan ellos en el año 2023, que de ahí nace el 482.462. Así que igual uno puede echarle una mirada si es que el negocio que vendieron estaba generando plata o no. Pero al parecer sí, al menos en ganancia bruta está bien. Si le descuento las partes de administración, por ejemplo, quedó positivo. Hay que normalizar por este número eventualmente, pero quedo con 40 más o menos positivo, sigo bajando. Aquí se le restan más o menos 10, voy a quedar como con 30. Así que estaba ganando plata el negocio. También están los flujos, pero lo voy a ver en un momento. Veamos los flujos que efectivamente reportó SAM. Entonces, los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios aumentando un 6%, y los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios se mantienen relativamente constantes. De hecho, bajaron un poquito, pasando de 2.38 a 2.37. También están los pagos a y por cuenta de los empleados, pasando de 152 a 155, lo cual es un aumento solo de un 2%, así que está súper por debajo de la inflación. Supongo que la nota 39 me explican más, pero yo sospecho que van a haber muchos sueldos que ya no se pagan por cuenta de SAM, sino que lo empieza a pagar Hapag-Lloyd. Así que llegamos a la parte de los flujos de operación, que son los netos, pero que no son de actividad de operación, y llegamos a 158, lo cual representa un aumento de un 13%. Y después se le agregan los intereses y los impuestos, y aquí viene un descuento importante. Entonces pasamos de 158 a 32, pero está el ítem de impuestos a las ganancias pagadas, que me lleva casi todo el flujo operativo. Fíjense que pagaron 154. Sin embargo, el año 2023 no se anotan estos impuestos, pero fíjense que al final estos impuestos que pagaron acá son casi los impuestos que se anotan por la venta, porque en la venta se anotan 122 millones de dólares de impuestos. Sin embargo, eso no se ve que lo hayan pagado el 2023, así que probablemente lo pagaron ahora el 2024. Así que habría que normalizar ese número para saber exactamente cuánto sería el flujo de caja libre, por ejemplo. Y de hecho en la nota 39 aparece este cuadro en donde están todos los impuestos que pagan cada uno de los negocios. Entonces, si se fijan, está la sociedad matriz SAM, que es la empresa que cotiza en bolsa, y el año 2023 casi no se anota impuestos. La mayoría de los impuestos son de la otra subsidiaria. Sin embargo, el año 2024 se apuntó 110 millones de dólares en impuestos, que en gran parte explica este número de acá. Así que eso, por eso el flujo quedó tan deprimido. Luego vamos a ver la parte de inversión y vemos que en propiedades, planta y equipos están gastando 62, lo cual es bastante menos que el año 2023, y en compra de activos intangibles se mantiene relativamente parejo. De todas maneras es un número chico. Así que si calculamos el flujo de caja libre ajustado, ¿y a qué me refiero con ajustado? Es tomar el flujo de operación anterior, agregarle los intereses recibidos y restarle finalmente cuánto se anotaron de impuestos para este año, que son 44.817. Así que, bueno, ese número no tienen que tomarlo con tal seriedad, es simplemente una aproximación. Bueno, y evidentemente también hay que restarle la compra de intangible y el CAPEX. Así que quedamos con alrededor de 78.262 de flujo de caja libre.
el año 2023 sería negativo, incluso ajustándolo, porque tengo los 140 o 134, cualquiera de los dos números. Y estoy gastando en CAPEX 175, así que quedo negativo, por lo tanto no lo voy a mirar mucho. Pero si lo calculamos el año 2024, quedo aproximadamente con un yield de 0.92%, considerando el precio actual de 0.1161, que es el precio en dólares. Así que, bueno, eso con el free cash flow. Luego, pasando a la parte de financiación, nos damos cuenta de que están pidiendo préstamos de largo y corto plazo, pero el de largo plazo es harto más que el de corto plazo. Están pidiendo 45 en largo plazo y 2 en corto plazo. Pero de todas maneras es mucho menos de lo que están pagando en el préstamo. Fíjense, están pagando 107 en este caso, y están solamente pidiendo 47 de préstamo. Así que, pues se están deshaciendo de deuda. También pagaron un jugoso dividendo. Si se fijan acá, el 2023 pagaron 48, pero el 2024 pagaron 2,68. Ahora, si uno lee la memoria, uno se da cuenta que en verdad gran parte de ese dividendo es por la venta de los activos. Así que es algo bien puntual que el dividendo haya sido tan alto. Después vamos a los intereses pagados y fíjense que los intereses disminuyeron. Probablemente también pagaron deuda con la venta de los activos. De hecho, si uno lee la memoria también, ellos mencionan que están siendo... No tienen tanto capital, son menos intensivos en capital gracias a la venta de los activos. Así que al final del periodo queda con menos posición de caja, pero gran parte de eso es porque está pagando deuda y repartió un gran dividendo. Así que eso. Ahora, si uno va a ver qué pasó con la deuda, el año 2024, estos son los números de los pasivos financieros corrientes y no corrientes. Y si se fijan, bueno, en cuanto a los no corrientes quedó relativamente casi parejo, disminuyendo solamente 2 millones de dólares. Pero en los no corrientes ahí hubo un cambio, se redujo un poquito menos de la mitad. Así que si uno calcula el ratio deuda partido del free cash flow que generó el 2024, nos damos cuenta que el ratio queda en 5.58. Así que en verdad uno se da cuenta que si bien están pagando más deuda, gran parte del capital que obtuvieron por la venta de los activos no se fue a pagar deuda, sino que se fue a otras inversiones. De hecho, ellos mencionan que se están enfocando mucho en la carga aérea y en los remolcadores también, así que vendieron activos para dedicarse a otro de sus negocios que ya tenían, pero para seguir expandiéndose. Así que eso con Sam. No puedo decir si está barato o caro, pero bueno, este es el ratio de la deuda respecto al free cash flow, este del yield en cuanto al free cash flow, y esta sería la valorización por PER, más ajustada obviamente. Sigamos con SMU, que reportó el día lunes. Y no me voy a dar la lata de ver el estado financiero, sino que voy a ir al análisis razonado y me encuentro con todas las variaciones hechas, tanto como el acumulado como por trimestre. Así que veamos esto mejor. En el acumulado, que me gusta verlo primero, fíjense que subió casi nada, pues, en los ingresos. Subió menos de un 1%, lo cual está muy por debajo de la línea de la inflación. Y considerando que es un supermercado que debiese poder traducir los costos al cliente final, al consumidor final, no lo está logrando, porque los ingresos aumentaron mucho menos que la inflación. Así que sigamos para abajo. Margen de contribución aumentando solo un 0,5%, y después ya cuando llegamos al EBITDA tenemos una disminución de un 11,6%, pasando de 2,62 a 2,31. Después llegamos al resultado operacional y efectivamente también disminuye. Evidentemente hay costos asociados entre medio que suben al ratio de la inflación, pero si tus ingresos no aumentaron a ese ratio, vaya a tener variaciones negativas para abajo. Así que el resultado operacional disminuyó un 23,8% y finalmente llegamos al final del periodo con un 44,1% de disminución. Entonces pasando de 87 a 48 en la ganancia del periodo. Ahora, si uno lo divide esto por acción, que lamentablemente no me lo dan acá me parece, si uno lo calcula son 15,41 pesos por acción para el 2023 y son 8,46 pesos por acción para el año 2024. Ahora, si vamos a ver el trimestre
en comparación al acumulado, en este caso es un poquito mejor, pero igual, pues fíjense, la inflación en los últimos 3 meses debe haber sido de 1%, quizá no he visto el número, pero debe estar como entre el 1 y el 2%, así que este número no crece tanto en comparación a la inflación. Así que si seguimos bajando, bueno, el costo de venta aumentó, pero aumentó mucho menos que los ingresos, así que ya, tengo un aumento al menos en la ganancia bruta. Después, en el margen de contribución, en donde le tenemos que restar los gastos de distribución, aumenta un 3.7%, pero ya cuando metemos los gastos de administración, ya quedó con una variación negativa. Entonces aquí disminuye un 4.6%. Y de ahí para abajo todas son variaciones negativas, evidentemente. Así que finalmente la ganancia o pérdida del periodo disminuyó un 56.8% la ganancia. Y evidentemente la ganancia por acción también, en el mismo porcentaje. Así que eso con SMU. Si vemos el análisis de la situación financiera, uno va a ver los pasivos financieros corrientes, por ejemplo, y uno se da cuenta que con respecto al 2023 aumentaron, pues pasaron de 170 a 233, y estos son los corrientes, aumentó harto. Y uno pudiese decir, quizá están pasando la deuda no corriente a la deuda corriente, pero eso no es así, porque la deuda no corriente el año 2023 son 909 y está aumentando, pues. Está aumentando casi a 1000, que de hecho es casi un 10%, me parece. Así que le está aumentando la deuda, tanto corriente como no corriente. ¿Qué más? Si uno va a ver el flujo, lo voy a ver así muy a la rápida. Estaba en flujo operativo haciendo 2.86 y ahora está haciendo 2.25. Entonces efectivamente se ve una reducción en el flujo, de la misma manera que se ve una reducción en las utilidades. En CAPEX está gastando más, en CAPEX gastaba 87 y ahora está gastando 92. En compra de activos intangibles también. Estaba gastando 6 y ahora está gastando 14. Entonces si lo vemos por flujo de caja libre, el 2024 está haciendo 117.972 y el 2023 estaba haciendo 191.700. Así que disminuyó harto el flujo de caja libre. Ahora, si calculamos cuánto es esto de flujo de caja libre por acción y calculamos el yield a los precios que están acá, que son 181.50 actual y al cierre del 2023 de 161.80, el yield para el 2024 es de 11.2% y para el 2023 es de 20.5%. Así que en cuanto a la valorización por yield, disminuyó bastante el yield en este caso, casi a la mitad. Entonces aquí hay un efecto de que está generando menos flujo de caja libre. Es el principal causante de que el yield haya bajado tanto, y también una pequeña parte es porque el precio subió. Así que esos efectos combinados hacen que el yield baje un poco menos de la mitad. Y finalmente, si uno va a ver la deuda financiera corriente como no corriente para el año 2024, estos eran los números que vimos anteriormente, y si calculamos el ratio deuda partido del free cash flow, nos da un ratio de 10.42. Así que eso con SMU. Bastante malos los resultados con respecto al 2023, la verdad. Porque no están pudiendo traducir la inflación que les afecta a ellos hacia el consumidor final. Ya, y para ir finalizando con este video cortito, veamos a Tricahue, que en verdad no reportó, pero no hay mucho que ver en un reporte. Sabemos que al final es Pehuenche lo que hay por debajo. Así que me fui a la página de la bolsa de Santiago y vemos todos los dividendos de Pehuenche y también vemos los dividendos de Tricahue. Y si uno los mira como uno al lado del otro, se da cuenta que al final los dividendos que da Pehuenche son los dividendos que da Tricahue. Entonces fíjense, este que está acá, fecha límite el 11, fecha límite de Tricahue el 14. Vamos con este, 19 del 10, 22 del 10. Entonces pareciera ser que siempre hay un desfase de 3 días con respecto al dividendo que entrega Pehuenche, en comparación al dividendo que entrega Tricahue. Y así con todos los que están acá. Así que si uno va a ver, por ejemplo, cuánta participación de Tricahue existe en Pehuenche, son alrededor del casi el 3%, y esta es la cantidad de acciones que tiene Tricahue de Pehuenche, y aquí están las cantidades de acciones tanto de Pehuenche como de Tricahue. Así que
si es que uno quisiera convertir, por ejemplo, en cualquier indicador de precio por acción desde Pehuenche hacia Tricahue, lo que uno debería hacer es multiplicar por este número que está acá, 0.53336. ¿Ok? Entonces cualquier indicador de precio por acción de Pehuenche uno lo multiplica por este número y queda con los pesos por acción de Tricahue. Entonces, solo por poner un pequeño ejemplo, voy a tomar el dividendo que está acá, que Pehuenche entregó 54.37 pesos por acción. Entonces, si uno lo multiplica por este número, quedamos con 28.99 pesos por acción para Tricahue. Y efectivamente lo que entregó Tricahue de dividendo. Así que es una manera muy simple de poder saber más o menos cuánto va a entregar Tricahue de dividendo o cuántos pesos por acción ganó. Así que, bueno, si es que uno va a ver, por ejemplo, qué se dice de Pehuenche con respecto a los dividendos, en los estados financieros de Enel Generación aparece lo siguiente, que van a proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas un dividendo de 98.15 pesos por acción. Y con eso se estaría distribuyendo el 100% de la utilidad líquida de Pehuenche en este caso. ¿Ok? Entonces, voy a ver a la página de Pehuenche, o en realidad los estados financieros, y uno se da cuenta cuánto dividendo entregaron con cargo al ejercicio 2024. Entonces ellos ya han entregado, pues entregaron 111, entregaron 54 y ahora están proponiendo entregar los 98.15. Entonces si uno hace la suma, uno se da cuenta que son 264.12 y esos 264.12 son efectivamente la utilidad líquida de Pehuenche para el año 2024. Así que es muy probable que se apruebe este dividendo por cómo ha sido en el pasado principalmente. Así que si es que uno calculase cuántos pesos por acción me llegarían en Tricahue, uno multiplica en este caso por este número 0.53336 y serían alrededor de 52.35 pesos por acción. Así que en cuanto al dividend yield sería alrededor de 3.73%. ¿Ok? Y si es que uno mira el ejercicio 2024, entonces supongamos que se aprueba efectivamente este dividendo de 98.15, entonces van a entregar el 100% de la utilidad líquida de Pehuenche, que son los 264.12. Entonces el dividend yield al precio actual de 1400 de Tricahue sería alrededor del 10%, porque nos estarían llegando 140.87 pesos por acción y Tricahue está cotizando a un precio de 1400. ¿Ok? Y por último, lo que uno podría ir a ver es cuál es el descuento holding. Entonces notamos que Tricahue está a 1004, Pehuenche a 2820. Entonces como Tricahue tiene esta cantidad de acciones de Pehuenche, uno puede calcular cuánto gasta a través de Pehuenche en comprar estas acciones. Pues entonces nosotros gastaríamos más o menos este número que está acá, que son 50.224 y etcétera, etcétera. Pero si compramos Tricahue, que son esta cantidad de acciones, a este precio, nos costaría 46.749, que es alrededor de un 6% de descuento holding. Entonces si alguien se pregunta cuánto debiese valer Pehuenche para que estén 1 a 1, Pehuenche debería valer más o menos 2.625 si es que Tricahue queda constante en 1.400 pesos por acción. Evidentemente si es que sube Tricahue ya dejan de estar 1 a 1. Entonces con eso supuesto, este sería el precio de Pehuenche para que queden 1 a 1. Así que eso con Tricahue. La verdad no hay que esperar que Tricahue reporte. Uno puede ver Pehuenche nomás. Y ustedes dirán si es que este yield es atractivo o no, si es que no lo tenían antes, si es que tenían antes Tricahue, quizás es interesante el hecho de que esté repartiendo un 10% de yield actual, etcétera. Así que, bueno, eso. Fueron poquitas acciones, pero yo creo que logramos meternos bastante en lo que fue Saham y cómo les fue luego de la venta de sus activos. SMU, que con respecto al año anterior fueron bastante malos los resultados en el sentido de que disminuyeron las ganancias y las utilidades. Y también vimos Tricahue, que en verdad es ver Pehuenche. Para el próximo video voy a estar viendo Ripley y a ISA probablemente, así que me voy a quedar solamente con esas dos empresas para que no exista tanto tiempo de retraso con respecto a las que van a reportar la próxima semana. Así que
Si es que te gustó este video, por favor, dale un me gusta. Toma tiempo igual analizar, entrar en los números, etcétera. Así que un comentario, un me gusta y una suscripción sería ideal. Muchas gracias.